por lo pronto vamos a ir a las Escrituras y vamos a considerar el consejo de la palabra de Dios. Así que mis queridos, quiero invitarles a buscar ahí en el libro de Romanos, en el capítulo 8, vamos a considerar juntos una porción interesante de la palabra del Señor para que juntos podamos compartir y estudiar el consejo de la palabra del Señor. Así que ya saben, mis queridos, ahí en el libro de Romanos, en el capítulo 8 vamos a considerar juntos el verso 28, el tema que vamos a tratar. Acompáñame con Biblia abierta, por favor. El tema que vamos a tratar en Romanos capítulo 8, verso 28, le he titulado Dios controla todas las cosas. Dios controla todas las cosas. Mira conmigo Romanos capítulo 8, verso 28. El texto dice lo siguiente, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Creo que la gran mayoría de los creyentes conoce este texto, Romanos capítulo 8, verso 28. Queridos hermanos, próximo domingo vamos a citar de memoria este versículo y algunos hermanitos al azar lo van a tener que repetir. Así que tienes toda una semana hasta el domingo 2 de diciembre para que puedas memorizar Romanos capítulo 8, verso 28. Un interesante texto que nos hace ver la grandeza de nuestro Señor y nuestra confianza en Él. Dios controla todas las cosas. Y vemos en esta porción de la palabra de Dios su amor y también su cuidado para con cada uno de nosotros en nuestras vidas. Este capítulo de Romanos capítulo 8 es un capítulo tremendamente interesante. A través de los años de mi vida he visto este versículo cumplirse en el pueblo del Señor, a pesar de que en algunos momentos podamos enfrentar situaciones muy duras y muy difíciles. Me remito hace años atrás, cuando frente a un servicio memorial había una pequeña cajita de blanco. Frente a mí yo estaba en el púlpito hablando sobre este texto, la soberanía de Dios. Y déjame decirte que como predicadores es fácil hablar de la soberanía de Dios, que Dios tiene el control, que Dios cumple las cosas y todo obra para bien en sus propósitos. Para uno, en mente, conociendo las Escrituras, es fácil porque parte de esa información está en nuestra mente. Pero diferente es cuando enfrente tuyo, en ese pequeño ataúd, blanco, pequeño, está tu hija que después de 3 días de nacida partió a la eternidad. No es fácil. Y uno en un momento preguntaba, ¿por qué me enviaste 2 hijos para llevarte uno a la eternidad? Sin duda alguna fue un tiempo difícil y duro. Hoy cuando lo miro atrás, aún hay lágrimas, aún hay tristezas, aún hay recuerdos, pero también hay una gran esperanza que un día nuestra pequeña Claudita, junto a mi esposa y sus hermanos, le vamos a volver a ver. Pero no fue un tiempo fácil. Pero al mirarlo atrás he visto su gracia, su cuidado. Y aún como esa experiencia durante los años de ministerio junto a mi esposa nos ha dado la fortaleza para animar también a otras personas que Dios consuela en todas nuestras tribulaciones. Cuando llegamos al capítulo 8 del libro de Romanos, encontramos acá que es uno de los capítulos más conocidos en las Escrituras, que más que el pueblo del Señor más conoce. Y es una tremenda porción porque nos da mucha confianza. Tenemos acá una clara declaración de cuál es nuestra condición delante de Dios. De hecho, en el capítulo 8, en el versículo 1, el apóstol Pablo dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Es todo un capítulo solemne de confianza. Y al llegar al verso 39, dice el apóstol Pablo, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. En otras palabras, estamos seguros en las manos de Dios, estamos seguros de nuestra salvación, pero también podemos estar seguros del cuidado diario que el Señor tiene de nuestras vidas. ¿A pesar de qué? De que vivimos bajo una tierra, como dice Romanos capítulo 8, verso 21, que fue sujeta a vanidad.
A pesar de que, como dice 2 Corintios capítulo 4, verso 4, sigue operando el Dios de este siglo, que es Satanás. Y primera de Juan capítulo 5, verso 19, dice que el mundo entero está bajo el maligno. Pero escúchame bien, a pesar de que la tierra está bajo vanidad, a pesar de que Satanás es el Dios de este siglo, a pesar de que el mundo entero está durmiendo en los brazos del maligno y no vemos que las cosas mejoran, Dios tiene el control. Y Romanos capítulo 8, verso 28 nos dice que Dios controla todas las cosas, aún este pequeño virus que ha doblegado a la humanidad. Permíteme, antes de compartir algunos pensamientos de Romanos capítulo 8, permíteme compartir contigo tres versiones de este versículo. Primero voy a leer la versión de la Nueva Versión Internacional. Presta atención cómo traduce este texto. Dice en la Nueva Versión Internacional: ahora bien, dice, sabemos que Dios dispone todas las cosas para bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Interesante traducción. Observa lo que dice la versión de las Américas, cómo traduce este texto de Romanos capítulo 8, verso 28. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito. Y voy a leer Reina Valera 1995, que dice lo siguiente: sabemos además que a los que aman a Dios, todas las cosas los ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Tres versículos interesantes para presentarnos esa gran verdad de Dios controla todas las cosas y las controla para nuestro bien. Analicemos brevemente la frase del texto y saquemos algunas verdades prácticas para nosotros en el día de hoy. Romanos capítulo 8, verso 28. Miremos el texto y saquemos algunas verdades prácticas para nuestras vidas. En primer lugar, quiero que observe la certeza de la seguridad. En segundo lugar, vamos a ver la contribución de las cosas para nuestro bien. Tercero, veremos los consignados en esta seguridad. Y finalmente, el control soberano de Dios. Verdades prácticas. En primer lugar, la certeza de la seguridad. Si prestas atención a las primeras dos palabras, son muy significativas y básicamente son una declaración de confianza. Dos palabras que demarcan seguridad, la seguridad que usted y yo debemos tener. En otras palabras, ¿te acuerdas que las escrituras nos enseñan en Proverbios que tal es el pensamiento del corazón del hombre, tal es él? Las escrituras nos enseñan, y Pablo en Romanos lo hace, a renovar nuestra forma de pensar en el capítulo 12, a renovar nuestra forma de pensar. ¿Por qué? Porque conforme nosotros pensamos, vamos a actuar. Y Pablo acá apela a tener una certeza segura en nuestras mentes. En dos palabras, y sabemos, Pablo, al igual que sus lectores, asumen esta certeza, esta confianza, esta seguridad, ¿basado qué? En el testimonio de la palabra de Dios. ¿Basado en qué? En el testimonio del Espíritu Santo en nuestro interior. ¿Qué es lo que sabemos? Anticipamos a este texto la victoria, el cuidado, la gracia, la seguridad de nuestra salvación. Pero también Pablo dice, anticipamos, aunque no nos ha dicho nada más, solo dos palabras, nos hace ver que Dios es un Dios soberano. Y debemos aprender a confiar en dos aspectos importantes. Uno que tiene que ver con la soberanía de Dios y en segundo lugar que tiene que ver con la providencia divina. ¿Qué es lo que debemos saber? Anticipándonos acá es el cuidado que Dios tiene de cada uno de nosotros. Luego Pablo lo va a expresar que ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Primero, nos habla de la seguridad de nuestra salvación. No descansa en nosotros, no depende de nosotros, depende de la gracia, del cuidado, de la promesa. La salvación no es algo que nosotros hemos prometido, es promesa de Dios y Dios es fiel. Y vemos acá, y Pablo dice, la certeza de la seguridad, la certeza que usted y yo debemos tener de nuestra salvación. Pero escúcheme bien, anticipándonos al resto del texto, del cuidado que Dios tiene con cada uno de nosotros, debemos aprender a confiar. Primero, en la soberanía de Dios. ¿Qué es la soberanía de Dios? Es el control que Él tiene de todas las cosas. Nada ocurre en esta tierra si no es el permiso divino. He luchado con estos sentimientos estos días porque deseaba yo estar con mi familia,
juntos, tener un lindo tiempo, tener a nuestra nietita, su primer año, y no ha sido fácil emocionalmente, pero vez tras vez, cuando venía esa emoción, recordaba, Dios es soberano y Dios sabe por qué hace las cosas. Y en segundo lugar, debemos aprender a confiar en la providencia divina que tiene que ver con ese cuidado particular, individual que Dios tiene de cada uno de nosotros. Primera verdad importante en Romanos capítulo 8 es la certeza que usted y yo debemos tener de la seguridad de nuestra salvación y la certeza del cuidado de Dios en nuestras vidas. En nuestro país, acá en Australia, y ya casi en la mayoría de los países desarrollados, existen muchos los seguros de vida y pagamos una contribución o un dinero por asegurar nuestras cosas, nuestras casas, nuestros carros. Queridos, con Dios no hay que pagar absolutamente nada y tenemos garantizado su seguridad al 100%. Al 100% Dios cuida de nosotros. En nuestra iglesia tenemos un sistema de seguridad y lo pagamos mensual o trimestralmente. Queridos, con Dios sencillamente debemos tener esa certeza. Pero no solamente vemos la certeza del cuidado del Señor, Pablo nos anticipa y debemos, dice Pablo en esta porción, y sabemos verdades importantes, y escúcheme bien, esta debe ser la convicción en su mente, llenar su mente de esta verdad. Si quiere conocer teología, saber de Dios, sepa esto: Dios es soberano y usted está en las manos del Señor. Yo estoy en las manos del Señor y Él me brinda seguridad. En segundo lugar, podemos observar la contribución de todas las cosas. Ahora, estas cosas, dice, y a los que aman a Dios. Esta porción está dirigida a aquellas que están bajo el cuidado del Señor. Y Pablo va a decirnos que la garantía, la certeza de esto es que Dios está conduciendo las cosas, todas las cosas. Ahora, déjame decirte algo. El término todas las cosas es muy absoluto, es muy grande, porque todo es todo. Aquí hay un absoluto que no tiene límites. Todo lo que gira a nuestro alrededor tiene la finalidad en nuestras vidas, como Pablo lo enseña, no de lastimarnos, no de producirnos dolor, a pesar de que hay muchas cosas en nuestras vidas que nos producen dolor, nos producen sentimientos difíciles, la pérdida de seres queridos, la pérdida de cosas, la pérdida de la salud, las divisiones, los quiebres familiares, decisiones de padres, decisiones de hijos que nos destrozan, decisiones de hermanos, acciones, infidelidades. Hay tantas cosas que escapan a nuestro control que para nosotros son una tragedia. Déjame decirte algo: Dios en su soberanía, todas estas cosas, nos dice su palabra, que tienen una finalidad, contribuyen todas las cosas. Tenemos acá la certificación. Aquí hay la certificación, aquí es que aunque esa situación, escúchame bien, esa pérdida, lo que nos parece desde nuestra perspectiva un mal, un sufrimiento, un dolor, Dios lo transformará en nuestras vidas en un propósito productivo, sea corrección o conducirnos, capacitarnos, cuidarnos. Básicamente lo que está diciendo el texto, que todo contribuye, todas las cosas, no son las cosas en sí, sino la conducción de Dios en las cosas que producen para nosotros un mejor estado, subir, como le gusta a algunos, a un mejor nivel, jugar en las primeras ligas, ascender en nuestra posición. De hecho, cuando nosotros estudiamos la vida de Job, y comentaba al principio la situación tan dura, cuando los médicos nos dijeron, junto a mi esposa, su hijita, no podemos hacer nada más por ella. Y ellos nos dijeron, queremos que entienda las cosas porque vamos a desconectar todo lo que está a su alrededor. Y en nuestros brazos teníamos a nuestra hijita y sentimos como ese cuerpo tibio comenzó a enfriarse. Y junto a mi esposa repetimos las palabras de Job del capítulo 1 al final, donde Job dice, Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. No fue fácil, pero al mirar la vida de Job, toda su tragedia, toda su pérdida, toda su complicación, todo lo que él enfrentó, leemos en el capítulo 42, verso 12 de Job lo siguiente: y bendijo Jehová el postrer estado de Job.
más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. Es decir, que el postrer estado al final de ese tiempo, todo en su vida, a pesar de sus limitaciones, de su pérdida, de su salud, todo obró para bien. José es un caso clásico también en las Escrituras. Cuando José se enfrenta a sus hermanos, José les dice, vosotros pensasteis, ¿recuerdas lo que hicieron sus hermanos por envidia, por celo? Lo vendieron, lo dieron por muerto a su padre, y José les dice, vosotros pensasteis mal contra mí, es decir, hacerme mal, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. No podemos destacar el cuidado y la gracia de nuestro Dios. ¿Qué dice el apóstol Pablo al considerar la contribución de todas las cosas? Que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Es interesante el término que aparece acá, les ayudan, el término ayudar. Es la palabra griega sunergeo. Tal vez a usted no le llama la atención. Esa palabrita significa ayudar, colaborar, cooperar. Pero si yo le digo que de la palabra sunergeo derivamos la palabra castellana sinergia. Y la sinergia es aquella actividad conjunta de diversos elementos para producir un efecto común o un mayor. Sean esta complementación o reacción que producen un efecto mayor. Por ejemplo, las maquinarias de un reloj antiguo, sus engranajes, aunque algunos funcionan y giran hacia un lado, otros hacia otro lado, todo este mecanismo hace posible que ese reloj pueda marcar un horario o que su carro, su auto, su vehículo pueda avanzar. A veces son movimientos contrarios, movimientos independientes, pero que en el conjunto producen una sinergia, un avance mayor. Existe esa palabra también en química cuando se enlazan dos elementos completamente diferentes, con naturalezas diferentes, como por ejemplo el cloro y el sodio, dos elementos completamente diferentes y aún peligrosos para el ser humano, pero que perfectamente enlazados producen lo que usted consume en su mesa, la sal. No son las cosas que producen en nosotros el bien, sino que es la conducción que Dios tiene de esas cosas que produzcan en nosotros bien. Y es interesante que la palabra bien que aparece acá, y mira la contribución de todas las cosas, este término tiene que ver con mejoras, tiene que ver con nuestro desarrollo, tiene que ver con nuestra madurez, tiene que ver con nuestra firmeza, tiene que ver con quitar de nosotros cosas que no sirven. ¿Recuerdas? Proverbio dice, quita la escoria a la plata. Hace años atrás conocí una persona que fue de tremenda bendición en mi vida, con su gran preparación, tanto en lo secular como en su vida espiritual. Él fue comando boina negra en mi país. Y él me decía, el entrenamiento que nosotros recibimos fue duro y difícil. Muchas veces estuvo a punto de abandonarlo, porque el entrenamiento fue tremendamente duro, difícil, a veces por semanas, por tiempo nos dejaban ahí a punto de morir, pero sin esa preparación nosotros no podríamos ser eficaces en nuestro trabajo o desempeño. De igual forma, mis queridos, a veces Dios permite estos momentos difíciles, estas cosas que contribuyen para nuestro bien, que emergen, que Dios, a pesar de que pueden ser dolor en nosotros, Dios las encamina para que usted y yo tengamos un estado mejor. Todo lo que gira a nuestro alrededor. Recuerda que el texto dice, todas las cosas obran, son conducidas por Dios para bien. El bien tiene que ver nuestro desarrollo y finalmente tiene que ver con nuestra bendición, aunque hoy, ahora, en el presente, no lo veamos, no lo sintamos así. Quiero recordar las palabras que Dios le dio a la nación de Israel. En el libro de Deuteronomio, allá en el capítulo 8, encontramos que en versos 15 y 16, Dios le dijo a la nación de Israel lo siguiente, que te hizo caminar por un desierto, grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua, y él sacó, dice el texto, sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote, probándote, para la postre, dice Dios, hacerte bien,
para la postre hacerte bien. Vemos acá que la experiencia de la nación de Israel no fue lógica. ¿Cómo es posible que los extremos, queridos, no se puede templar el metal sin el calor y sin el frío, sin el agua? Dos extremos para producir templanza. Y en nuestras vidas eso es la finalidad. Todas las cosas ayudan para bien. Ahora, aunque a mí en lo sentimental o en lo emocional o aún en lo intelectual no me parezca. Recuerda las palabras que Dios le dijo a la nación de Israel por boca del profeta Isaías, allá en el capítulo 55, verso 8, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Dios es soberano, omnisciente. Él sabe todas las cosas desde la eternidad y hacia la eternidad. De lo que nos sucede, en nada nos le sorprenda a Dios, porque Dios ha trazado un plan soberano. Sabemos y debemos confiar siempre en que Él, si Él permite algo en nuestras vidas, sea bueno o sea malo o difícil, para nuestra perspectiva, fija esta verdad en tu mente. La certeza de la seguridad y en segundo lugar, la contribución de todas las cosas. Por algo Dios lo está permitiendo en tu vida. Me encanta la introducción del programa que tiene el hermano Charles Stanley, donde él dice al principio de su programa: Dios moverá cielo y tierra y hará todo lo posible para bendecir tu vida. Y es precisamente eso lo que hace. Ahora, ¿a quiénes? Hemos visto la certeza de la seguridad que debemos tener. Hemos visto que todo contribuye para bien, la contribución de todas las cosas. Permíteme decirte algo más. Este no es un texto que podemos aplicarlo a todas las personas. Si bien es cierto, Dios es soberano y su cuidado es para todos, llueve sobre buenos y malos. Quiero que observen los consignados en esta seguridad. ¿Quiénes son? Pablo lo dice: a los que aman a Dios. Luego agrega esto: a los que conforme a su propósito son llamados. La única condición que debe cumplirse para la seguridad, para la certeza, para la contribución de todas las cosas en el bien nuestro, el único requisito es que usted y yo seamos hijos de Dios. Es por eso que decía que al principio de este texto y al final de este capítulo vemos esta gran verdad. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, y nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Los consignados de esta seguridad son los que aman a Dios, los que han experimentado el amor de Dios, aquellos que el amor de Dios ha sido derramado en sus corazones. Recuerda, primera de Juan 4:19 dice: nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Hemos comprendido el amor de Dios en nuestras vidas y el amor de Dios nos constriñe, nos dirige. Y es interesante que aún Santiago en el capítulo 1, verso 12 dice lo siguiente: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. ¿Cómo ama usted al Señor? ¿Cómo amamos al Señor? El amar a Dios no es una cuestión de declaración de palabras. Usted lo puede cantar una y mil veces y emocionarse cantándolo, pero nuestro verdadero amor se evidencia por la obediencia, la confianza que tenemos a sus enseñanzas. Jesús lo dijo así: si me amáis, guarda mis mandamientos. En primer lugar, vemos acá los consignados de esta seguridad. ¿Quiénes son? Los que aman a Dios. ¿Quiénes son los que aman a Dios? Los que han comprendido el amor incondicional de Dios en nuestras vidas, hijos de Dios. Y observa: a los que son llamados por Dios, aquellos que fueron llamados, a estos, a los que conforme a su propósito son llamados. Pablo afirma dos hechos interesantes de la seguridad. Tiene que ver con una convocación y tiene que ver con un llamado especial a nosotros. Y es interesante en verso 30 que nos dice acerca de estos llamados: y a los que conoció a estos también justificó, y a los que justificó a estos también llamó, y a los que llamó a estos también glorificó. Y es interesante que Dios nos llama, Dios nos justifica y Dios también nos glorifica. Lo observas ahí en verso 30. Ahora, mis queridos, ¿quiénes son los consignados de esta seguridad?
los que comprenden el amor de Dios porque son hijos de Dios, han nacido de nuevo, y aquellos que han respondido, por así decir, positivamente al llamado del Evangelio. Sabemos por Mateo capítulo 22, verso 14 lo siguiente, que muchos son los llamados y pocos son los escogidos. Pero este texto de Romanos capítulo 8, versos 28, 29 y 30 nos asegura que no solamente fuimos llamados, sino que Dios también en ese llamado ha establecido un propósito para con cada uno de nosotros. Fuimos escogidos y al ser escogidos, al ser elegidos por la soberanía de Dios y porque Dios es soberano, cuando se nos predicó el Evangelio, respondimos positivamente al llamado. Pablo le dice a Timoteo en su segunda carta, segunda a Timoteo, en el capítulo 1, verso 9, lo siguiente, que nos salvó. Míralo, segunda Timoteo capítulo 1, verso 9. Marca este texto en tu Biblia. Segunda Timoteo capítulo 1, verso 9. Que nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes del tiempo de los siglos. Dios te llamó y te eligió y estableció un propósito para él. Es por eso que Jesús dijo en Juan capítulo 6, verso 65 lo siguiente. Dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no fuere dado por el Padre. Nadie puede venir, y ese término venir casi literalmente significa ser tomado, ser conducido o arrastrado hacia Dios. Es la obra de gracia de Dios en nuestras vidas. El control, vemos acá, la certeza de la seguridad. Vemos la contribución de todas las cosas, los consignados de esta seguridad. Y aquí me detengo por un momento. ¿Has llegado al convencimiento en tu vida espiritual que eres un hijo, una hija de Dios? No me refiero si te sientes hijo de Dios, porque las cosas no solo pasan por el sentir. ¿Qué evidencias hay de que usted realmente es un hijo, una hija de Dios? Para mí, cambios en la vida. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Nuevos valores. Ya hay cambios, ya no está haciendo, no hace lo del pasado. Obedece al Señor. A pesar de las emociones, a pesar de los temores, a pesar de las circunstancias, el Hijo de Dios no elige lo que quiere o no quiere obedecer de Dios. Elige obedecer a Dios porque el amor de Dios y el Espíritu Santo le conducen y le han capacitado para hacerlo. Y quinto, muy importante, la perseverancia de los santos. En el tiempo es constante, fiel, queridos. Sabemos que aunque nosotros permanezcamos infieles, Dios permanece fiel, pero Dios espera de usted y de mi vida fidelidad a Él. Permíteme terminar. Dios controla las cosas para bien. Hemos visto la certeza de la seguridad. Hemos visto la contribución de todas las cosas para nuestro bien. Hemos visto los consignados de esta seguridad. No perdamos de vista el control soberano de Dios a los que conforme a su propósito, dice, son llamados. Su propósito, los que aman a Dios. El sujeto de la acción acá en este versículo, sin duda alguna, es la persona soberana de Dios. El propósito acá tiene que ver con su deseo, con su designio, con su voluntad. Se establece el propósito eterno de Dios para ellos. En verso 29-30, a los que conoció, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Y fuimos predestinados, solo los creyentes, para darnos seguridad y ser conformados a la imagen de Cristo Jesús. Y vemos acá que desde la eternidad, a pesar de que se hizo efectivo en el tiempo y en la historia suya y mía de los hombres, su propósito va de eternidad hacia eternidad, ya que el texto comienza en verso 29, a los que antes conoció, cuando antes de que existiésemos usted y yo, Dios estableció un propósito eterno para su vida, para los suyos, para usted y para mí, la seguridad de nuestra salvación. Dios ha trazado para cada hijo suyo un plan y lo lleva a cabo diariamente. Es por eso que debemos ser entendidos de la voluntad de Dios en nuestras vidas. Y hay un llamado, Pablo dice en Efesios capítulo 5, que debemos ser entendidos de cuál sea la buena voluntad de Dios.
voluntad que siempre es buena, que siempre es agradable y que siempre es perfecta. No bajo nuestra perspectiva, porque a veces hay cosas que no nos gustan. Yo recuerdo de pequeño alguna medicina, y usted recordará que nuestros padres nos daban aún hasta aceite de bacalao, algo que solo mencionarlo me estremece, pero no lo daban por dañarnos, sino por nuestro bien, por nuestra salud. De hecho, Dios ha establecido propósitos específicos, y aunque dentro de esos propósitos, de esa conducción, Dios permite algunas situaciones como hoy, como lo que hemos vivido hoy, lo que hemos pasado, lo que está pasando en nuestro mundo, no pierdas de vista Efesios capítulo 2, verso 10, porque somos hechura suya. Efesios capítulo 2, verso 10, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, y agrega, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Cuántos creyentes andan desubicados, andan desordenados? Son ruedas sueltas, queriendo hacer cosas para Dios, pero como ruedas sueltas, por allá, por acá, sin sentido. Querido, si usted quiere dar fruto como semilla, tiene que estar plantado. Estamos en las manos de Dios y Él tiene un propósito para cada uno de nosotros. Es por eso que, escúcheme bien, debemos ser entendidos de la voluntad de Dios, ser sensibles a su dirección, orar pidiendo la dirección de Dios en nuestras vidas, conocer la palabra de Dios y obedecerla. A veces incluimos a Dios en nuestros planes, pero Proverbios 3:5 nos dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. No te equivoques. La abundancia de cosas, de posesiones y de logros no significan para nada la dirección de Dios, la voluntad de Dios en tu vida. Dios las permite para mostrarnos cosas en nosotros, pero yo no puedo garantizar hoy tengo tantas cosas. Esa es la voluntad de Dios, porque es fácil justificar y malinterpretar las circunstancias. Y algunos están tomando decisiones que les parecen bien, pero fuera del propósito de Dios, más temprano que tarde se darán cuenta. ¿Recuerdan cuando estudiamos el libro de Ruth? Noemí no entendió hasta que pasó una década, 10 años lejos de la voluntad del Señor. Y cuando regresó, regresó llamándose Mara o amarga porque entendió su mala decisión y todo lo que tuvo que perder. Pero a veces no entendemos. Debemos ser entendidos de la voluntad de Dios, ser sensibles a su dirección, orar pidiendo la dirección de Dios en nuestras vidas, conocer la palabra de Dios, obedecer la palabra de Dios y las decisiones, escúchame bien, que diariamente tomamos, escúchame bien, nos acercan o nos alejan de Dios. ¿Lo tienes? Tus decisiones diarias te hacen más sensible a la dirección del Señor o endurecen más tu corazón. Y al endurecer tu corazón, justificarás todo lo que haces. Todo lo que haces lo vas a justificar porque estás mirando miopiamente, no entendiendo la voluntad de Dios en su vida. Jamás la voluntad de Dios será en su vida que usted desobedezca los mandatos, los principios del Señor. Dios, ahora escúchame bien, no nos ha prometido ausencia de problemas, un mundo sin virus, un mundo sin complicaciones. Yo sé que hay algunos hermanos que citan Salmo 91, ningún mal tocará tu puerta, ni pestilencia. Miles de hermanos, creyentes fieles, han muerto por contagio de coronavirus y seguirán muriendo. Ahora, es cierto, en el año pasado murieron más personas por contaminación ambiental que por COVID-19. Pero la gente seguirá experimentando situaciones y no diga, no, yo en el nombre del Señor y declaro que nada me va a ocurrir. No, mis queridos. De hecho, fue nuestro Señor Jesucristo que le dijo a sus discípulos, Juan capítulo 16, verso 33, yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. En el mundo enfrentarán, tendrán aflicciones, pero tengan ánimo, confiad en mí, yo he vencido al mundo. Recuerdo hace años atrás que estaba en Radio Austral transmitiendo un programa y estaba tocando una serie sobre las crisis y los sufrimientos en la vida, incluyendo enfermedades crónicas y todo lo demás. Y alguien me llamó y me dijo, por favor, no siga enseñando esas cosas, usted tiene que hablar de cosas positivas, de cosas buenas, queridos. No es así. Salmo
138, versos 7 y 8 dice lo siguiente: si anduviere yo en medio de las angustias, tú me vivificarás. Contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano y me salvará tu diestra. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No me desampares de la obra de tus manos. Y Jesús oró y nos enseñó a orar: mas líbranos del mal. La verdad de Romanos capítulo 8, verso 28 debe ser realidad en nosotros. La certeza de la seguridad, la contribución de todas las cosas, los consignados de esta seguridad, y no perdamos de vista el control soberano. Como dice la canción: aunque no pueda verlo, yo sé que tú estás obrando y que Él está obrando en nuestras vidas. La pregunta es: ¿lo crees realmente? ¿Confías en esta verdad de la palabra de Dios? ¿Vives a la luz de estas verdades? ¿Qué verdad? Que nos enseña las Escrituras, que dice Romanos capítulo 8, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Permíteme terminar con dos aspectos prácticos, o a modo de conclusión, dos verdades prácticas. Primero, debemos aprender a tener la actitud correcta frente al devenir de la vida. Damos gracias a Dios en todo y por todo. ¿Lo tienes? La actitud correcta frente al devenir de la vida. Por lo general, cuando no la tenemos, buscamos culpables. Es que si yo hubiese hecho esto, si yo hubiese sido aquello, si yo hubiese comprado esto, si no lo hubiese comprado, si hubiese tomado esta decisión. No, la actitud correcta frente al devenir de las vidas, porque usted ni yo no podemos manejar las circunstancias. Dios las conduce. Dios tiene el control. Debemos aprender a dar gracias a Dios en todo y por todo. Dejar de estar lamentándonos tanto, porque esa actitud no te beneficia a ti ni los que están a tu alrededor. En segundo lugar, la asimilación correcta frente al Dios de la vida. Primero, la actitud correcta. En segundo lugar, la asimilación correcta frente al Dios de la vida. Escúchame bien. Si Dios es soberano, preste atención, si Dios es soberano, no hay excusas para quejarnos, para que yo me queje. Si Dios es todopoderoso, no hay excusas para que tema. Si Dios es misericordioso, no hay excusas para que usted y yo estemos dudando. Así que deja de quejarte, deja de temer, deja de dudar. Dios es soberano, Dios es todopoderoso, Dios es Dios misericordioso. La actitud correcta y la asimilación correcta frente a las circunstancias de la vida. Te invito a que oremos al Señor. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu cuidado, por lo bueno que tú eres, Señor, y esta oportunidad que nos concedes de poder, Señor, estudiar tu palabra y ver que solamente en Cristo Jesús podemos poner nuestros ojos y confiar en esa gracia y en ese cuidado que tú tienes para con cada uno de nosotros. Añade tu bendición a lo que hemos considerado en el estudio de tu palabra en el día de hoy. Nos encomendamos en tus manos, orando a través del precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.